Hola, soy Mariluz Loaiza Castaño, estudiante de Ciencias Administrativas, y hoy les voy a hablar acerca de la potenciación y la radicación. ¿Qué es la potenciación? Es una abreviación de la escritura del producto formado por varios factores iguales en exponente. Un ejemplo, si yo tengo el número 2 multiplicado por sí mismo varias veces, como lo tengo aquí, el número 2, que es el número que se está repitiendo, va a constituir a lo que se le va a conocer en la potenciación como la base, y el número de veces que se repite será nuestro exponente. En este caso, el número de 2 se está multiplicando por sí mismo 4 veces. Entonces vamos a tener como base el 2 y el 4 será nuestro exponente. Esta es la abreviación del producto. Entonces, ¿cómo utilizar esa potenciación en otro tipo de operaciones matemáticas como la multiplicación o la división? En el caso de la multiplicación, voy a utilizar ahora otro número como base. En este caso vamos a utilizar el 4 como base. Ese 4 lo voy a elevar a la 2 y lo voy a multiplicar por el 4, pero esta vez elevado a la 5. Pero vamos a hacer algo aquí. Vamos a meter este 4 elevado a la 5 en un paréntesis y vamos a elevarlo a la 2. ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos la potencia elevada a otra potencia. Y esto vamos a multiplicarlo ahora por, vamos a abrir nuevamente paréntesis, el 4 elevado a la 3 y este elevado a la 2. ¿Qué hacer cuando tenemos este tipo de casos? Cuando tenemos potencia a la potencia, lo que vamos a efectuar es una multiplicación de nuestros exponentes. ¿Qué quiere decir eso? El 5 lo vamos a multiplicar por el número 2 y el 3 lo vamos a multiplicar por el número 2 que tenemos aquí. ¿Cuál sería nuestro resultado? Entonces, sería 4 elevado a la 2 por 4 elevado a la 10, que es el producto de la multiplicación, por el 4 elevado a la 6. En este tipo de casos que tenemos aquí, que ya tenemos la potencia, la base elevada a una sola potencia, y como es una multiplicación, lo que vamos a hacer es sumar todos los exponentes debido que tenemos la misma base. Entonces, ubicamos nuestra base para el resultado, sería el 4, y ahora sumamos los exponentes. El 2 más 10 más el 6, y eso nos dará como resultado 18. Nos quedaría el 4 elevado a la 18. En el caso de la división, vamos a utilizar la división. Vamos a seguir utilizando la misma base, el 4, y vamos a seguir trabajando con la potencia de la potencia para reforzar. El 4 elevado a la 2, y eso lo vamos a elevar a la 3, dividido sobre el 4 elevado a la 2. En este tipo de casos, nuevamente efectuamos la multiplicación de los exponentes que tenemos aquí. Nos quedaría 4 elevado a la 6 sobre el 4 elevado a la 2. Como es la división, entonces en el caso de la multiplicación lo que efectuamos es una suma, pero en la división lo que vamos a efectuar es una resta, que es el proceso contrario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como la base sigue siendo la misma, vamos a utilizar la base 4. Entonces los exponentes que tenemos aquí serían 6 menos 2. Ubicamos primero como primer exponente el 6. Y luego le restamos el exponente del denominador, que en este caso es el 2. Como resultado nos va a dar 4 elevado a la 4. Pero ¿qué sucede si tenemos un resultado en el cual nuestro exponente nos dé negativo? Como en este caso, por ejemplo, 4 elevado a la 2 sobre el 4 elevado a la 2. Esto lo vamos a elevar a la 3. Aquí lo que hice fue intercambiar simplemente los números. Entonces nos quedaría 4 a la 2 sobre 4 a la 6. La base, como la base es 4, la ubicamos, 4. Sería 2 menos 6. Eso como resultado nos queda 4 a la menos 4. Cuando tenemos este tipo de situación, lo que vamos a hacer es un truquito matemático en el cual
pasamos este valor que tenemos aquí como numerador, lo vamos a pasar como denominador. O sea que lo vamos a pasar en la parte de abajo a dividir al 1, pero ahora lo vamos a cambiar por el 4 positivo. O sea, lo que hacemos es simplemente intercambiar este numerito que tenemos aquí, intercambiamos el signo, lo pasamos para abajo. Al momento de pasar hacia abajo, pasaría con signo positivo. E igual, en cualquier tipo de situación matemática en la cual vamos a intercambiar algún tipo de potencia como numerador o denominador, simplemente cambiamos el signo. En el caso de la radicación, para la radicación, la radicación es un proceso contrario a la potencia. Lo voy a explicar de esta forma. Para la potencia, nosotros efectuamos una escritura en el cual vamos a utilizar aquí la base 2 y lo vamos a elevar a la 4. Esto es en el caso de la potencia. En esa potencia tenemos la base, tenemos nuestro exponente y vamos a colocar el resultado. El 2 elevado a la 4, eso nos va a dar 16. Bien, en este tipo de situación, aquí tenemos algo que es particular. Este número que está aquí se va a conocer como radicado. Se va a conocer como radicado. Este ya sabemos que es nuestro exponente. Y esta es la base. En el caso de la radicación, lo que efectuamos es lo siguiente. La radicación maneja una simbología en el cual tenemos la raíz, ¿ya? Y en esa raíz lo que vamos a hacer o lo que nos permite hacer es buscar la base de nuestro radicado. Por ejemplo, aquí vamos a colocar el 16. ¿Qué base vamos a buscar? Vamos a buscar esta base que está aquí. Y nuestro exponente se convierte en el índice de nuestra raíz. En este caso sería el 4. El expo se convierte en el índice de la raíz. Voy a escribirlo aquí. En el índice de la raíz. Ahora, ¿cuál es la simbología que se maneja para la radicación? Es una simbología muy sencilla. Tenemos el símbolo de la raíz, podemos utilizar aquí la letra A, que hace simbología al radicado. Ese radicado va a estar elevado a un exponente, aquí a un exponente cualquiera. Si no aparece número es porque el valor es 1. Y en este punto aparece el índice de la raíz. Cuando vamos a trabajar algún tipo de operación matemática, multiplicación o división, como en la que se acabaron de explicar de la potenciación, lo que hacemos es simplemente convertir la radicación en una potenciación. ¿De qué forma se hace? De esta forma. Utilizamos nuestro radicado, la A, y ese radicado lo vamos a elevar a un exponente. El exponente viene siendo el exponente que aparece en forma interna en el radicado, dividido en el de la raíz o índice del radical sobre n. ¿Cómo sería en este caso? Por ejemplo, en este que tenemos aquí de la raíz a la 4 de 16, sería entonces 16 elevado a la 1/4. Y de esta forma podemos trabajar cualquier tipo de operación matemática de multiplicación y división y emplearíamos lo que es la potenciación. Muchas gracias. Incluir la potenciación y la radicación en contaduría nos puede ayudar mucho en el control de inventarios, pues nos permite agrupar cierta cantidad de unidades en un empaque y así esa cantidad de empaques las podemos nuevamente agrupar en un embalaje y de esa forma saber de forma rápida cuántas unidades de forma exacta podemos llegar a tener.